Muy buenos días con todos y con todas. El día de hoy daremos inicio al conversatorio internacional denominado El mercado del gas natural, oportunidades para un mejor escenario, organizado por Peruvian Regulatory Law, grupo académico integrado por estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, que tiene como objetivo promover y difundir la investigación en derecho administrativo y regulatorio. Para este conversatorio internacional contamos con la participación de los profesores Íñigo Uruguayo, Luis Fernando Moreno y Álvaro Ríos como panelistas, y Carlos Vega como moderador y comentarista. Una vez más, les agradecemos su participación. Íñigo Uruguayo es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, especialista en Derecho Público Económico y Regulación, particularmente de la energía, editor y coautor de las 3 ediciones del libro Energy Law in Europe, National European Union and International Law and Regulation, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía, AEDEN, y miembro del Comité Científico de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Derecho de la Energía, EFELA. Luis Fernando Moreno es abogado por la Universidad Externada de Colombia, PhD en Derecho por la Universidad de Lovaina, Bélgica, cuenta con estudios de regulación de servicios públicos en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Actualmente es presidente de la Asociación Iberoamericana de Regulación, ACIER, y director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externada de Colombia. Álvaro Ríos es ingeniero químico por la Universidad de Texas, cuenta con estudios de posgrado en ingeniería química en la Universidad de Houston. Ha apoyado y diseñado programas de pregrado y posgrado en ingeniería de petróleo en la Universidad Privada Boliviana. Fue ministro de Hidrocarburos de Bolivia, así como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLAVE. Actualmente es socio director de Gas Energy Latinoamérica. Giancarlo Vega es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Derecho de los Sectores Regulados por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con experiencia en la asesoría en Derecho Administrativo, Regulación de Servicios Públicos y Arbitraje. Ha elaborado en empresas del sector de generación de electricidad y distribución de gas natural por red de ductos. Ha sido ponente en congresos nacionales y en el extranjero, así como en diplomados y cursos sobre derecho administrativo y regulación. Autor de artículos y comentarios en revistas y libros de derecho. Ahora bien, la dinámica del conversatorio será la siguiente. Iniciaremos con un bloque de rondas en la cual el moderador formulará diversas preguntas a los panelistas vinculadas con temas del mercado de gas natural. El primer tema, precisamente, será la situación actual del mercado del gas natural a nivel global, en el cual también se abordarán el estado del sector en Bolivia, Colombia, España y la Unión Europea. El segundo tema será referido a los principales obstáculos en el desarrollo del mercado del gas natural. Y finalmente, como parte del último tema, se abordarán los retos y las oportunidades para la industria del gas natural. Finalizado el bloque de rondas, daremos inicio al bloque de preguntas y respuestas. En ella, los espectadores podrán formular preguntas a los panelistas, las mismas que serán respondidas en los últimos 15 minutos del conversatorio. Las preguntas deberán ser formuladas en el orden de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas y deberán indicar el nombre del panelista al que está dirigida cada pregunta. Bien, habiendo informado lo anterior, damos pase a Giancarlo Vega, quien iniciará el primer panel vinculado al tema situación actual del mercado de gas natural a nivel global. Adelante, Giancarlo. El agradecimiento a la organización, el agradecimiento a los panelistas por darse el tiempo y así damos por iniciado, ¿no? Como lo comentaron, la primera ronda de este webinar se ha denominado como la situación del mercado del gas natural. ¿Cuál es la situación actual en cada uno de estos países de los panelistas? ¿No? Solo digamos, para iniciar, voy a comentar rápidamente la situación que se encuentra en nuestro país, ¿no? El Perú tiene ya más de 15 años, cerca de 20 años, con el gas natural que se hizo realidad, y a eso me refiero con la llegada del gas natural a los hogares, ¿no? A la fecha hemos superado el 1.000.000 de consumidores residenciales, y en total, residenciales, industriales, todo de gas natural en nuestro país, ¿no?
pero sí notamos que de ese millón de consumidores, el 88% está concentrado en la ciudad de Lima, Lima y Callao, la capital, ¿no? Y el 12% únicamente en las demás provincias. Tenemos 5 concesiones de distribución de gas natural en todo nuestro país. La primera de ellas fue Lima, tenemos una segunda que fue en Ica, 2 que están en el sur y en el norte, se logran llegar por gasoducto virtual, y una quinta que recién ha sido otorgada en concesión y recién está iniciando, ¿no? Después tenemos el gas natural. El Perú es productor de gas natural. Para el mercado local se destina el 55% de la producción de ese gas natural, mientras que para la exportación se destina un 45%. Digamos, eso de ahí como un panorama amplio de cuál es nuestra situación actual en el gas natural. Ahora, en primer lugar, nos gustaría escuchar al ingeniero Álvaro Ríos, cuál es la situación de Bolivia, qué nos puede contar respecto de Bolivia con estos indicadores y lo que considere, ¿no? Ingeniero, le doy pase. Gracias. Muy, muy buenos días y gracias a PRL por esta invitación y dar esta pequeña, unas breves opiniones al que yo considero tal vez mi segundo país, el Perú, donde he desarrollado la consultora Plenitud y me han acogido de maravilla y además me han dado excelente comida. No estoy de espaldas al Mediterráneo, lastimosamente acá en Bolivia, que me da una pena no estarlo, como el doctor Íñigo, pero comentarles acá un poco la situación de Bolivia. Bolivia ha sido siempre, y desde hace 40 años, yo diría, un país bastante gasífero. Hemos vivido de 20 años de exportación de gas a la Argentina, con un contrato de alrededor de 6, 7 millones de metros cúbicos día en ese entonces, en la década de los 70. Y el 90 pudimos descubrir nuevas reservas, abundantes reservas, merced a un contrato que suscribimos con Brasil por 20 años entre estados, era un contrato entre estados, y en ello pues se construyó un gran gasoducto, tal vez una de las obras más grandes de infraestructura de interconexión del continente, casi 3.000 kilómetros de largo, y ese contrato ha llegado a su culminación recientemente a fin de año del año 2019. Ha sido un contrato exitosísimo, cumplimiento casi a cabalidad de ambas partes, tanto del proveedor como del comprador. Merced a ese gasoducto y a esa demanda en Brasil, se descubrieron enormes reservas de gas. Allí el año 97, 98, 97, antes de empezar, llegaron empresas de talla mundial a descubrir reservas en lo que nosotros llamamos la formación subandina, al sur de Bolivia, cerca de la frontera con Argentina, y pues se descubrieron, yo diría, unas reservas alrededor de 24 trillones de pies cúbicos de gas, que para Bolivia es mucho, ¿no? Entonces, también, paralelo a haber construido el gasoducto al Brasil y estar el contrato en marcha, se vino la crisis argentina de falta de inversión en exploración, y por lo tanto se dio un gasoducto que ya estaba construido de una exportación anterior y nos dio la oportunidad de suscribir un nuevo contrato de aproximadamente 20 millones de metros cúbicos día. Y entonces hemos podido evidenciar que entre el año 2007, 2008 y el 2015, un boom de exportaciones de gas, de materia prima, gas natural, sin precedentes, casi 50 millones de exportaciones por 3, 4 años, a un precio de 10, 11 dólares el millón de BTU, porque el mercado del gas en Bolivia está ligado a los precios del petróleo. Ustedes saben que en esa época el precio del petróleo oscilaba alrededor de 80, 100 dólares el barril. Entonces, esta gestión le tocó al expresidente Evo Morales y recibió realmente dantescas cantidades de gas con una renta gasífera de aproximadamente 70-75%. Entonces el país estaba lleno de dólares del gas y pues había plata para todo. Lastimosamente, como todo país latinoamericano, muchas veces no hacemos uso adecuado de esos recursos. Con ese dinero
fruto de la propaganda política y de la abundancia del recurso en las manos. No hay peor que alguien que no tiene se llene las manos de dinero. Se construyeron una serie de plantas, la más emblemática, por ejemplo, una planta de urea localizada en el centro de Bolivia, en Cochabamba, para el doctor Ferney, donde esa planta hace 8 meses, 9 meses no funciona porque está lejos del gas, está lejos del mercado y no llegan ni siquiera insumos. Entonces tenemos un elefante blanco de $1.000 millones parado hace 9 meses, 10 meses y que no va a funcionar nunca. Como ese se han construido varios proyectos por alrededor de casi $5.000 millones en la famosa llamada industrialización del gas en Bolivia. O sea, había un sueño y una demanda de los bolivianos de industrializar el gas. Entonces, se ha despilfarrado un poco el dinero en este contexto. Las reservas de Bolivia están declinando, la producción también está declinando. El año 2014, para darles un contexto, teníamos una producción de 61 a 62 millones de metros cúbicos día, y en este momento la capacidad de producción de Bolivia es de 52 a 53 y está en plena declinación. Y la exploración es tremendamente escasa. Hay unas cuantas empresas de talla mundial en la cual está todavía Repsol, está todavía Petrobras, está Shell, Total, Gazprom, que de repente algo puedan hacer, pero la exploración es tremendamente escasa. Una de las cosas que me preguntaba Juan Carlos ahí es ¿qué habíamos hecho? Una de las cosas que sí se hicieron es se gasificó y se le dio mucho gas a los bolivianos. O sea, a merced a las grandes exportaciones de gas, $6.000 millones que se recibían por exportaciones con una renta gasífera del 75%, dieron pie a que el gobierno de Evo Morales pueda regalar instalaciones de gas y pueda básicamente regalar el gas boliviano. Yo le cuento que he recibido la factura de gas en mi casa de los meses de la pandemia, 4 meses, y te cobran 80 bolivianos, el equivalente más o menos a $12 por 4 meses. Entonces, básicamente no cubre ni el costo de traerte la factura a domicilio. Entonces, esto sin duda no es sostenible en el tiempo. Tenemos 1 millón de instalaciones domiciliarias. Casi todo el sector industrial funciona con gas natural y 70% de nuestra generación térmica está en base a gas natural. Nuestro modelo de desarrollo, ya para ir terminando, no sé cuántos minutos tengo, creo un par de minutos más, es muy diferente al del Perú. Eso quería decirles a los estudiantes ahí de Derecho. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo estatista, donde el Estado es el principal protagonista, es a través de YPFB, la empresa estatal del petróleo, es la que básicamente es dueña de las áreas, firma contratos de exploración y explotación, y también es fiscalizadora al mismo tiempo. O sea que es muy complejo su accionar, y esto sin duda pues está haciendo que el sector hidrocarburos, yo diría, está en una caída libre en cuanto a exploración, en cuanto a desarrollo de nuevas reservas, tanto de gas como de líquidos. Estamos importando casi el 70% del diésel y casi el 50% de la gasolina, y pues las exportaciones de gas están cayendo. Y también tenemos complicación en los mercados porque tanto en Brasil como en Argentina ha aparecido gas de presal en Brasil, gas de vaca muerta en Argentina, y también en este contexto ha aparecido mucho GNL, que como todos ustedes saben está bastante económico. Entonces, ese es un pequeño diagnóstico. Bolivia ha vivido un boom, yo diría la época dorada del gas. Lastimosamente, como he dicho, estas situaciones de boom de materias primas no producen el efecto multiplicador y desarrollador de otras fuentes de exportación tecnológica, software, no sé, computadoras, teléfonos y equipos científicos y otra cosa. Y básicamente, pues se ha gastado la plata boliviana en unas 70, 80 empresas públicas que básicamente la mayoría están quebradas. Entonces, ese ha sido el modelo de éxito boliviano. Se ha ordeñado la vaca, y la vaca ahora tiene muy poca leche y hay poco por ordeñar. Entonces, eso es lo que les tengo que decir en un contexto. Lastimosamente me hubiera gustado prepararles algunas gráficas, pero el doctor Moreno se comunicó conmigo el viernes y no me dio el tiempo para prepararles algo con un poquito de datos, ¿ok? Gracias, Juan Carlos, y nuevamente un saludo a Luis, gracias por el contacto, y al doctor Íñigo, y seguir en este pequeño debate.
Perfecto, ingeniero Ríos, muchas gracias por sus palabras. Sí, en definitiva, se observa un componente similar me atrevería a decir, en los países de Sudamérica, de esta parte de la región, en justamente el factor político, ¿no? Las decisiones pesan, esa decisión política pesa mucho para ver cuál es el futuro, qué es lo que estamos haciendo con nuestros recursos, pero eso va a ser precisamente uno de los temas de la ronda 2, qué obstáculos observamos, pero sí, sin duda bastante importante haberlo escuchado. Ahora doy pase al doctor Luis Ferney para que nos dé su opinión respecto al panorama en Colombia, ¿no? ¿Cómo se encuentra la Bien. situación actual en el gas natural en Colombia? Bueno, muchas gracias. Quisiera que si pudiera pasarme a anfitrión para poder compartir unas pequeñas, voy a tomar de pronto unos minutos, pero en la segunda ronda eliminaría Sí, claro. minutos. Bueno, muy bien. Yo tengo aquí básicamente que contextualizar a Colombia. La idea es contextualizarla dentro de un marco más genérico. Pues nosotros, fundamentalmente, hablando de las reformas del mercado del gas natural, nosotros hicimos la reforma de la regulación en el año 94, muy cercano con Argentina, fundamentalmente, y con Brasil, muy cercanos en esa reforma. Y fundamentalmente, pues llegamos a tener hoy en día una estructura de mercado muy similar a la Argentina, en el cual lo que es la producción, explotación y producción, básicamente la hacemos en onshore, continente, y producimos el gas necesario para el país. Básicamente los que participan en esos proyectos es basado en una competencia por el mercado, es decir, hay una convocatoria que se hace y se selecciona quienes desarrollan los proyectos. Muy recientemente tenemos una planta de regasificación que básicamente para hacer una importación de gas, fundamentalmente dirigida al consumo eléctrico, muy dirigida al consumo eléctrico de esa planta de regasificación. Y en materia de transporte, pues el transporte básicamente es por oleoductos, es un monopolio. Y en materia de la distribución, que es la distribución a través de red de distribución, fundamentalmente son monopolios privados regionales. Y nosotros separamos la distribución y la comercialización. En eso nos parecemos a Argentina. Tenemos una comercialización separada de la distribución, en el cual los comercializadores atienden a pequeños usuarios y a grandes usuarios. Donde hay alta competencia, realmente fuerte competencia, es fundamentalmente en ese segmento de grandes usuarios. Hay una competencia entre comercializadores. En el caso de los usuarios residenciales o pequeños usuarios o consumidores, pues básicamente es un solo proveedor el que atiende a esos usuarios. Entonces, por estructura del mercado, si comparamos Colombia, Brasil, México, Chile, Perú, Argentina, básicamente nosotros somos muy similares en estructura con Argentina. Ahora, el mercado nuestro es un mercado maduro, ya lo vamos a mirar. Muy bien, ahora, en cuanto ya el modelo que tenemos de mercado de gas, como bien ustedes saben, hay dos tipos de modelos de mercado de gas. Tenemos un modelo de mercado libre y un modelo de mercado regulado. Los mercados regulados, pues lógicamente es lo que más prima en este contexto latinoamericano. Y nosotros, en el caso colombiano, tenemos un modelo de mercado regulado y es un mercado maduro, porque dentro de estos mercados regulados de Latinoamérica encontramos mercados maduros y no maduros. Pero nosotros somos un mercado maduro como lo es el mercado de Argentina, como es el mercado de Chile, como el mercado de Brasil. Estamos en ese mercado maduros. Como usted bien sabe, en materia de mercados regulados, hay dos tipos de mercados regulados. Mercados regulados de monopolios y mercados regulados, digámoslo así, en competencia. Yo ubico a Colombia en un mercado regulado en competencia y les voy a explicar por qué. Porque nosotros hemos organizado un mercado mayorista en competencia y estamos tratando de organizar un mercado minorista en competencia. Pero la mayor parte de los países de Latinoamérica tienen un mercado regulado
de monopolio de gas. Pero el caso de Colombia y de pronto Argentina, estamos más hacia un modelo de regulación de competencia organizada. Muy bien. En ese contexto, entonces, ¿cuáles han sido los resultados? Los resultados a nivel regional, fundamentalmente, aquí tenemos dos expertos estupendos, el profesor Íñigo de Guayo y el doctor Álvaro Ríos, que es un gran experto en contexto latinoamericano. Esta es una diapositiva que la presenta todos los días Álvaro Ríos, pero fundamentalmente aquí lo que podemos ver de resultados en el contexto latinoamericano y concretamente en Colombia, tenemos un upstream, una producción fundamentalmente onshore, pero estamos proyectando hacia una producción offshore. Justo han salido las reglas técnicas para hacer una exploración y explotación offshore, como ya se hace en América Latina, en algunos países como el caso de Brasil y otros, como el caso de México también. Nuestra producción no da para tener una planta de licuefacción como nos gustaría, como el caso de Bolivia, el caso de Perú, pero tenemos es más bien un complemento, como ya lo señalé atrás, una planta de regasificación para traer, importar GNL y así suministrar para el consumo nacional y especialmente hoy en día la planta que está, como ya dije, es para consumo eléctrico, para el consumo de las termoeléctricas en el país. En materia del midstream, que es el transporte por gasoductos desde yacimientos, pues evidentemente podríamos decir que aquí en el contexto latinoamericano se ha desarrollado una muy buena infraestructura de gas y que ha permitido pues madurar un mercado, depende de los países. Y en materia de distribución vemos el desarrollo de unos gasoductos, pues evidentemente son la red de distribución, pero en paralelo estamos observando el desarrollo de unos gasoductos virtuales, ¿no? Como lo pudo uno ver en Perú o como lo pudo uno ver en Chile, unos gasoductos virtuales que básicamente es una manera de transportar gas para los consumidores, en el cual pues sabemos de que hay muchísimos consumidores, diferentes categorías de consumidores y que pues hoy en día hay un gran consumidor que es el gas natural vehicular en las estaciones de servicio para los vehículos. Y es un gran consumidor importante que ha venido ganando terreno en muchos países ese consumidor. Aquí mostramos algo interesante en esta diapositiva, aunque pues son cifras del 2015, pero no ha variado mucho, por lo menos en estructura, y es los países que producen y consumen. Argentina es un gran productor, pero consume más de lo que produce. Y entonces, ¿dónde sale el otro, digamos, componente de gas para su consumo? Sale precisamente de la importación de gas. El caso de Brasil. Brasil también produce una gran cantidad de gas, pero evidentemente consume más de lo que produce. Entonces, a Brasil tienen que importar. Uruguay, pues algo así. Y ya ubicando a Colombia, nosotros casi que producimos y consumimos al mismo tiempo, pero para la seguridad energética necesitamos hacer una importación, como en efecto lo estamos haciendo a través de una planta de regasificación de infraestructura para consumo eléctrico. Y en ese sentido, uno lo que puede ver es una clasificación de países en América Latina, aquellos que son productores que al mismo tiempo tienen planta de regasificación, algunos que son productores con plantas de liquefacción y algunos que son países no productores, pero pues importan todo el gas, evidentemente, y algunos que no son productores y que tampoco cuentan con plantas de regasificación. En el caso, por ejemplo, de Colombia, Colombia está ubicado en un país productor de gas con planta de regasificación, ¿sí? Como lo está Argentina, como lo está México, que son grandes productores, Brasil, pero que necesita una importación a través de una infraestructura de regasificación. En fin, Perú, para Perú mi concepto, pues es un productor de gas, evidentemente con una planta de liquefacción, porque usa más el gas para exportar que para consumo interno. Y en fin, el último ejemplo es el caso de Panamá, que Panamá no es productor, no tenía una planta de regasificación, pero acaba de tenerla. Entonces ya hace parte de los países que son productores, no productores, pero que tienen planta de regasificación para su importación del gas natural, porque empezaron a usar gas natural. Muy bien, entonces todo esto, pues evidentemente nos pone en el contexto colombiano,
con el fin de demostrar de que, pues evidentemente, en el caso latinoamericano, nosotros que tengamos muchas reservas, ¿no? No es que tengamos muchas reservas si la comparamos con los demás países, reservas probadas, como el cual pues Venezuela es el campeón, Perú pues también tiene unas muy buenas reservas. Bueno, mirando entonces el panorama de por qué es importante ubicarnos a Colombia, Colombia en estos momentos, como entro aquí a mirar, a mostrar, tenemos un mercado mayorista, un mercado minorista en competencia, especialmente el mayorista en competencia, con un mercado primario, un mercado secundario que funciona muy bien. Y por supuesto, los usuarios no regulados, los grandes consumidores, participan en ese mercado mayorista. Y en el mercado minorista, pues están los usuarios pequeños consumidores que sean los residenciales, que son atendidos por unos comercializadores, como dije, son básicamente un solo proveedor que atiende a esos usuarios. El reto importante aquí, entonces, con eso voy terminando, es básicamente, en el caso colombiano, ese balance entre oferta y demanda. Ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, pueden ver cómo en estos momentos la oferta cubre demanda, pero a largo plazo, hacia el 2024, ya 2024, ya la oferta no cubriría la demanda. Entonces, en ese sentido, pienso yo que la política de abastecimiento colombiana hoy, de construir una planta de regasificación para importar gas para el consumo eléctrico, fue en su momento muy bien, y ahora para la construcción de una segunda planta de regasificación para la importación de gas que se va a hacer al Pacífico, porque la primera planta se construyó en el Atlántico y esta segunda planta se va a construir en el Pacífico. Y lo interesante ahí ver cómo en el Pacífico esa planta va a cubrir básicamente además demanda, no solamente a la del consumo eléctrico, sino va a cubrir una mayor demanda del país. Y eso pues evidentemente es prepararnos para lo que ustedes ven aquí en la diapositiva, de que la demanda no va a ser cubierta totalmente con la producción nacional. Sin embargo, ¿qué esfuerzos se están haciendo a nivel de producción nacional? Primero, producir offshore. Entonces ya tenemos unas reglas, una regulación técnica para lograr producir offshore, producir o costa afuera, producir gas, encontrar gas y producir gas, y con eso pues vamos a tener una producción nacional. Lo otro importante para la producción nacional es lograr básicamente lo que llamamos tratar de explorar con proyectos pilotos la explotación de yacimientos no convencionales, lo que se llama universalmente como el fracking. Todo esto, ¿con qué finalidad? Junto con la producción onshore, lograr una producción nacional que garantice la seguridad energética. Es decir, la seguridad energética se va a garantizar con una producción fundamentalmente onshore, costas afuera, más el fracking. Todo esto es para garantizar. Pero además de eso tenemos la importación a través de la planta regasificadora de la costa atlántica, y ahora el proyecto que hay es de la planta regasificadora del Pacífico. Bueno, entonces yo con esto simplemente termino que nuestra demanda hoy es de 10 millones de usuarios, ¿sí? Tenemos alrededor de 600,000 vehículos livianos que usan gas y alrededor de unos 1.500 vehículos pesados que usan gas, y dentro de los vehículos pesados tenemos 1.000 automóviles de transporte público. Y en eso, pues evidentemente, todo esto hace pues, que se está configurando una demanda. La demanda está preocupada hoy por el gas, y pues el esfuerzo, como ya les dije, es hacer grandes esfuerzos de seguir haciendo la producción nacional y, por supuesto, garantizando la importación por vía de construcción de unas plantas regasificadoras para la importación del gas natural licuado. Con eso, fundamentalmente, dejo aquí la primera intervención. Excelente intervención, doctor Luis Ferney. La verdad es que sí, se nota, de lo que usted muestra, se nota que hay una política clara en Colombia respecto de este hidrocarburo, ¿no? Me parece importante resaltar de que, digamos, en nuestra realidad, en nuestro país somos productores de gas natural, tenemos unas reservas de gas natural que nos garantizan este hidrocarburo por un tiempo más.
Sin embargo, hay reticencia, por ejemplo, en la exportación del gas natural porque dicen, se exporta el gas natural y el hidrocarburo no se está consumiendo en nuestro país, ¿no? Nuestro propio hidrocarburo se está exportando, no se consume y en algún momento nos vamos a quedar sin gas natural y digamos que eso causa un poco de temor en la población, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después si no tenemos gas natural? ¿Por qué me cambiaría digamos, a este hidrocarburo? ¿Por qué cambiaría mi vehículo? ¿Por qué cambiaría mi empresa al gas natural si es que en algún momento se acaba? ¿Qué voy a hacer? Entonces, precisamente su presentación es la que nos muestra de que no hay que tener ese miedo, ¿no? No hay que tener ese es un temor infundado, porque Colombia lo está demostrando, ¿no? En este momento, si bien están a la par su consumo con su producción con su demanda, e importan por seguridad, las proyecciones dicen que en algún momento la producción va a ser menor que el consumo, pero para eso hay precisamente esos proyectos que están haciendo, offshore y también la importación. Yo creo que para cerrar esta ronda 1, el caso de España y la Unión Europea también va a sumar en esa misma línea, porque según hasta donde conozco, España, la producción de España es bastante residual de gas natural, y básicamente su consumo está en función de la importación, ¿no? Doctor Íñigo, le doy pase precisamente para que pueda mencionarnos al respecto cuál es la situación de España y la Unión Europea. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a Peruvian Regulatory Law, PRL, por esta amable invitación y sobre todo porque me da la oportunidad de volver a coincidir con el doctor Moreno, un amigo entrañable, un colega entrañable, director del Departamento de Derecho Minero Energético del Externado, con quien precisamente tengo el honor de estar preparando desde hace unos meses un trabajo sobre la regulación de los mercados gasistas en la Unión Europea, y esperamos que precisamente a raíz de este seminario se le pueda dar ya el impulso definitivo y pueda ponerse en el mercado esa publicación. Y gracias no solo por permitirme estar con el doctor Moreno, sino también por poder conocer personalmente a don Álvaro Ríos, de quien tenía ya conocimiento por razón de su condición de experto en la industria del gas. Y hoy ya por fin le puedo poner cara en este webinar. Pues realmente vamos a dar un salto muy importante porque como español, como europeo, siento una sana envidia al escuchar ponencias sobre la regulación del gas en países ricos en gas natural, como son Colombia, como son Bolivia y como son otros países de América Latina. Y en el caso europeo es lo contrario. Somos un continente, una región consumidora de gas, pero muy poco productora de gas, porque nuestros recursos gasistas son muy escasos. La mayoría del gas que se consume en la Unión Europea es importado. E importado precisamente, ahora mencionaba el doctor Moreno, la planta de licuefacción de Trinidad y Tobago. Esa planta de licuefacción fue una iniciativa conjunta del gobierno de Trinidad y Tobago con la empresa Repsol, entonces Repsol YPF, que pusieron en marcha esas cadenas de importación. Y el caso español del gas natural es una historia de éxito. La historia de España, como la historia de cualquier país, está llena de éxitos colectivos y de fracasos colectivos. Pues la industria del gas es un ejemplo de un éxito colectivo español, porque es un país, España, que no tiene yacimientos de gas, que no tenía consumo de gas y en un periodo muy breve de tiempo, por el impulso que enseguida explicaré, ha pasado a ser un país que consume gas en niveles equivalentes al de los grandes países consumidores de la Unión Europea. Cuando España se incorpora a la Unión Europea en 1986, Francia, Italia y Alemania, los tres grandes países fundadores, tienen una gran presencia del gas natural en sus mix de consumo final. Y España no la tiene. Y el gobierno que gana las elecciones en 1982 de Felipe González opta por decir
El plan nuclear del gobierno de la Unión del Centro Democrático queda aparcado. No vamos a llevar a cabo el plan de energía nuclear previsto por el gobierno de la Unión del Centro, sino que como gobierno socialista hemos alcanzado el poder para poner en marcha el gas natural como la alternativa energética española, y se convirtió desde 1982 hasta el año 2004 en la estrella de la política energética española del gas natural, con gran éxito. Y hemos pasado de ser un país que no tiene producción de gas natural a tener el mayor plantel de plantas de regasificación del mundo, junto con Japón. Tenemos la mayor potencia regasificadora del mundo. Tenemos además un equilibrio entre el gas que procede de plantas de regasificación, de las 6 plantas de regasificación, con el gas natural que procede por tubería. Y tenemos un 18% de consumo final que es gas natural. Ahora voy a dar unas pequeñas cifras que he seleccionado del último informe que hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por ejemplo, cuando la industria del gas natural se pone en marcha en 1985, hay un suministrador, 1 o 2 suministradores, uno industrial y otro doméstico. Hoy hay 180 comercializadores, 180 empresas con capacidad para suministrar y que compiten por el suministro. El número de clientes finales son 8 millones de clientes finales, y la proporción es más o menos que el 90% del gas que se consume en España es consumido por el 10% de los consumidores. Esto muestra que el consumo industrial es muy grande en volumen y el consumo residencial es más pequeño en volumen. ¿Y cómo consiguió España esa verdadera historia de éxito? Pues la industria del gas es también un ejemplo de la historia económica de España. Ustedes que pertenecen a un continente muy grande territorialmente en comparación con Europa, que es un pequeño país, que es un pequeño continente, y todavía más pequeño es España, y sin embargo dentro de la península ibérica hay una gran variedad cultural, lingüística, y Cataluña ha significado siempre en muchos aspectos la vanguardia. Por eso la industria del gas se inicia en 1962 por un conjunto de industriales catalanes que quieren traer la industria del gas natural en España, pero por distintas circunstancias, entre otras por el encarecimiento del gas natural en 1968 y 1973, ese inicio entra en vía muerta y se necesita el rescate del Estado por parte de Nagas, que era como empresa pública en 1972, y la distribución de gas queda limitada a Barcelona y a su cinturón industrial. Cuando el Partido Socialista gana las elecciones en 1982, deciden llevar a cabo un programa de gasificación de la península, y se hizo mediante la construcción de miles y miles de kilómetros de gasoductos de transporte y distribución, mediante la facilitación de la concentración empresarial, dando lugar entonces a la empresa Gas Natural, que luego pasó a ser Gas Natural Fenosa, que hoy es Naturgy y que tiene la mayor parte del mercado, un 42% del mercado, pero hay, como he mencionado antes, otras empresas que compiten con Naturgy en el suministro final, como Endesa y Iberdrola, que venden gas también a sus consumidores. De forma que la industria del gas natural en España es muestra de cómo esa dicotomía que se suele presentar entre o quieres seguridad o quieres liberalización, no es cierta, porque España aumentó la seguridad del suministro mediante la diversificación de los suministros al tiempo que liberalizaba la industria. Luego es un ejemplo de que esa dicotomía entre libertad, liberalización y seguridad del suministro no es cierta. Y veo que se han cumplido los 7 minutos que se me asignaron. He querido mostrar cómo nació la industria del gas natural en España, cómo se convirtió en la estrella de la política energética española en los últimos años y cómo ahora
y lo vamos a ver en la siguiente ronda, se enfrenta a importantes retos que hacen que esta situación pueda variar. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Excelente. Justamente ahora, en esta segunda ronda, lo que vamos a tener es mencionar algunos obstáculos que ha tenido este energético para desarrollarse, ¿no? Principalmente el término que utilizamos aquí, entiendo también, es compartido en todas las latitudes, es masificar el gas natural, ¿no? Hacer que este hidrocarburo llegue a la mayoría de hogares, además de industrias, comercios y también vehículos, ¿no? Y eso rescatar, con estos obstáculos, rescatar también lecciones aprendidas para cada una de nuestras realidades. Por ejemplo, en nuestro país, ya lo han mencionado, el proyecto de Camisea, que se encuentra en la selva, en el Cusco, en el departamento de Cusco, bueno, ya no es un proyecto, es una realidad, digamos, es lo más importante en nuestro país respecto del gas natural, ¿no? Esto representó la construcción de dos ductos, un ducto de gas natural y un ducto de líquidos de gas natural. Entre 700 kilómetros a 500 kilómetros, respectivamente, de tubería, ¿no? Se extiende, pasa por la selva, por la sierra de nuestro país, alcanza los 4.800 metros y llega a la costa, atravesando ríos, etcétera, una característica que hace en común a los países de Sudamérica por compartir la cordillera. Bolivia, Colombia lo saben bien, ¿no? Y esto, cuando fue proyecto, también representó una gran, digámoslo, hazaña, porque pues se necesitaba una inversión bastante alta para la época, alrededor de 1.600 millones para poner a operar este que fue proyecto. Se necesitó crear un mercado, ¿no? No había mercado en el país sobre gas natural. Se necesitó la explotación, el transporte, la distribución, y también acompañado con la exportación del gas natural, ¿no? Una planta de licuefacción. Digamos, todo este esquema que se diseñó era necesario para darle la viabilidad al proyecto, ¿no? Eso es por la parte física, la parte económica, digamos. Ahora, por la parte política también, ¿no? Hubo una necesidad grande de ponerse de acuerdo, de vaivenes políticos, porque el proyecto de Camisea, pues, remonta desde los años 80, ¿no? En el año 87, Shell descubre el yacimiento, hace un acuerdo preliminar con el Estado en el año 88, pero en ese mismo año se deja sin efecto el acuerdo, no se concretiza nada, y recién en el 1999, se convoca una licitación para otorgar el proyecto, y en el 2000 se firma el contrato. Entonces, desde el año 2000, digamos, ya se concretizó esto, ¿no? Todos estos vaivenes hemos tenido que pasar para que en esta época tengamos 1 millón de consumidores, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles han sido los obstáculos que han atravesado cada uno de sus países, ¿no? Tanto aspecto físico, económico, político. ¿Cuál es también la relación que guardan las prestadoras de este servicio con los organismos reguladores? Nos gustaría saber sobre ello. Ingeniero Ríos, por favor, si nos comenta al respecto. Bueno, yo quería empezar que a mí me da envidia ver las láminas y diapositivas que presenta el doctor Moreno de Colombia, porque es el modelo de desarrollo de la industria del gas que yo creo, un poco similar al de España, donde hay que dejar que muchos actores jueguen en la cadena, ¿no? O sea, muchos suministradores de gas, una gran cantidad de comercializadores en lo posible, millones de usuarios en el otro lado, unos cuantos transportistas, dejar que la competencia de GNL, de gas de Rusia, como en el caso español, generen que los precios caigan. En Bolivia no he tocado el tema regulatorio porque me da un poco de tristeza, porque acá no existe un regulador independiente como en el Perú. Yo creo que los INERMIN es de lo mejor que hay en América Latina, junto a la CREG, que son dos reguladores muy, muy importantes. Acá la regulación es política. Aquí se fija todo a dedo, se fija desde el gobierno central, y pues no hay ningún sentido económico en el desarrollo del gas en Bolivia.
se desarrolla porque al presidente se le ocurre hacer una planta de urea en tal lugar, o se le ocurre dar gas natural a tal zona, pero sin ningún contexto económico, ¿no? Pone las tarifas que quiere. Entonces, el modelo boliviano ha sido un modelo exitoso basado en la exportación, pero cuando estos recursos se acaben, como se están acabando, no ha quedado nada estructurado en un modelo económico de costos de producción, algunos costos de transporte, costos de distribución. Les he hablado que yo en 4 meses he pagado 80 bolivianos, $12 por el gas de 4 meses, más o menos. Entonces, eso les da una idea acá de que el gas boliviano está tremendamente subsidiado, pero ese gas no remunera ni la distribución, ni el transporte, ni la producción. Entonces, cuando el gas de Bolivia se vaya acabando, como que se está acabando, y yo les digo que yo estimo que en 15 años más, al ritmo que vamos, Bolivia va a terminar importando gas. Entonces, esa es nuestra relación y yo creo mucho, y ahora que me voy a centrar un poquito, porque la mayoría de nuestros, ¿qué se llama?, de nuestros oyentes son peruanos, el modelo de regulación peruana es el que hay que seguir. Hay que seguir trabajando con ciertos costos, con costos que permitan desarrollar infraestructura, con costos que permitan explorar, con costos que permitan importar el gas cuando sea necesario, y no tengan una serie de subsidios imbuidos en la cadena. En este contexto, creo que lo que se ha hecho con Camisea es altamente espectacular. Creo que ha sido motor de crecimiento del área, especialmente del Perú, pero de Lima y Callao en particular, y ahora también de Ica con el ramal que se ha construido en esa zona. Pero creo que lo que le ha fallado es el gasoducto surperuano. El gasoducto surperuano es una obra que para mí y para los que conocemos la industria del gas, es una obra que se tiene que hacer con capital privado, puede tener el apoyo del Estado, algún tipo no sé, de aporte directo y demás, pero creo que el sur necesita ese gasoducto para tener las mismas condiciones de competitividad y de atracción de capitales. No es posible que los combustibles en el área de Arequipa o del sur del país estén pagando 2 o 3 veces, muchas veces, que un industrial que paga el gas en Lima. Entonces, creo que hay que hacer el esfuerzo. La única manera de masificar el gas del Perú no es con los camioncitos que les han hecho pensar ahora. Eso no produce ninguna masificación. La masificación se va a dar cuando ustedes puedan anclar en el sur del Perú petroquímica, gran industria, termoelectricidad y por qué en un proyecto de exportación. Toda el área de Camisea tiene muchísimo para aportar en exploración. Probablemente, yo les voy a decir, los peruanos puedan quedarse con el gas bajo la tierra porque de acá a 30 o 40 años, con las renovables y el hidrógeno, vamos a tener otro tipo de mundo y el gas natural y el petróleo van a quedar rezagados como se está quedando el carbón, no van a ir quedando obsoletos. Entonces, los peruanos lo que tienen que hacer, y ustedes que son jóvenes, ahí en el Instituto de Regulación que tienen, sigan con el modelo de costos económicos, con regulación, pero desarrollen el gasoducto surperuano. Creo que tienen un gran reto ahí, hay que presionar para eso que salga y para que el Perú masifique más usuarios como lo ha hecho con el proyecto de Camisea a Lima. Interesante la lección que nos deja ingeniero. Sí, pues en definitiva es muy importante no descuidar esta sostenibilidad que demanda un proyecto, ¿no? Muchas veces el factor político se tiene tentado digamos, a atender las demandas de la población, pero ignora o pasa por alto las necesidades también económicas, una sostenibilidad de un proyecto que es en definitiva importante. Por ejemplo, en nuestro país, y eso le doy paso ahora al doctor Moreno, se emplea un subsidio, ¿no? Que es el FISE, ¿no? Un Fondo de Inclusión Social Energética. Un esquema así se ve en Colombia, doctor Moreno, un esquema con la finalidad de, digamos, de ampliar las fronteras energéticas. Por ejemplo, lo que compartimos, como le dije a un inicio, el tema de la cordillera, la geografía que hay en ambos países,
es un tanto difícil lograr de que ese hidrocarburo llegue a todos los rincones del país. O sea, la selva es casi, hasta decirlo, inimaginable, salvo, por ejemplo, la tecnología del GNL, plantas satélites, no lo sé. ¿Qué alternativas han utilizado en Colombia para, digamos, tener los 10 millones de usuarios, mientras que nosotros estamos en 1 millón después de 15 años? ¿Qué nos puede decir, doctor Moreno? Muchas gracias por esta segunda ronda. Mire, nosotros llevamos 30 años. 30 años. Desde los años 90 empezamos a usar gas natural. Iniciamos en regiones como la costa y luego llegamos a la región andina, que es montañosa. Se ha logrado, gracias, como bien lo decía el doctor Álvaro Ríos, a construir una infraestructura, una red de transporte con ramales, dar los incentivos adecuados para el desarrollo de hoy, de esa industria del gas, con 10 millones de usuarios que tenemos. Entonces, y además porque la producción del gas se dedicó fue al mercado local, ¿sí? A construir un mercado que hoy podemos llamar un mercado maduro. Ahora, por supuesto, eso tiene dificultades, tenemos dificultades hoy de abastecimiento, ¿no? Porque como ustedes pudieron ver en la diapositiva, estamos a ras, producción con consumo. Y ahí, evidentemente, ciertos sectores de que pues están afectados incluso de corto plazo o mediano plazo por temas de abastecimiento. Inclusive aquí en este webinar participa el doctor Alberto Arias, que es el presidente de la Asociación de Distribuidores de Risaralda. Y él hizo una intervención diciendo, sí, usted tiene razón, son 600,000 vehículos en Colombia, pero hay varios de ellos que se devolvieron a gasolina porque no teníamos cómo abastecer. Claro, esos son los problemas. Tenemos un problema, evidentemente, de que pues, la demanda y oferta está muy a ras y evidentemente necesitamos dar los incentivos adecuados para que haya mayor producción. Entonces, por ello yo indicaba de que los incentivos hay que darlos. ¿Cuál es el problema? El problema que hay en estos momentos es que en el sentido offshore tenemos que dar unos incentivos para que haya mayor exploración y explotación. Pero tenemos una oportunidad con yacimientos no convencionales. El problema de los yacimientos no convencionales es el tema ambiental. Aquí ha habido una gran oposición nacional, un gran movimiento nacional e incluso internacional, si es el punto, oponiéndose al desarrollo de yacimientos no convencionales. Entonces, evidentemente no hemos podido entrar a desarrollar ese tipo de proyectos para producción de gas, shale gas, concretamente. Entonces, en ese sentido, esa es una dificultad que tenemos. Y lo otro, porque es un problema ambiental que creo que estamos viviendo todos los países en cuanto a los yacimientos no convencionales. Diferente a Argentina, que Argentina sí logró desarrollar su proyecto Vaca Muerta. Ahora, el otro tema que le estamos apuntando y ojalá pues que lo podamos desarrollar, nos hemos demorado, pero más porque pues entiendo que producir gas fuera de costas ya lo han hecho en América Latina, pero no teníamos claramente cuáles eran los incentivos, la reglamentación técnica. Hoy ya pues contamos con una reglamentación técnica importante para que podamos producir esa mayor cantidad de gas para abastecer la demanda. Y en ese sentido yo pienso que podríamos pensar que podríamos asegurar el abastecimiento. Ahora, la planta de regasificación, la segunda planta de regasificación para importar GNL, evidentemente va a garantizar, va a ayudar muchísimo a la seguridad energética, va a ayudar muchísimo al abastecimiento. Aquí ya estamos en una convocatoria pública. Usted sabe que aquí el esquema en Colombia no es de asignación directa. La mayoría de los proyectos, por lo menos al día de hoy, por lo menos al 2020, es más que todo a través de convocatorias públicas, tanto para los campos de gas como para regasificación a través, incluso para la expansión de transporte, todo a través de convocatorias públicas, donde se selecciona un inversionista y ese se encarga de desarrollar el proyecto. Entonces, en ese sentido, pues tenemos ya hoy la planta de regasificación del Pacífico,
que la analizamos hace 2 semanas y en el cual, pues, evidentemente hay posiciones en contra, posiciones a favor. Lo cierto es que al construir esa planta vamos a tener mayor importación de GNL en Colombia, ¿no? Y nosotros, para responderle al profesor Ramón Guapaya, que veo que está en este conversatorio, que un cordial saludo, él dice que Perú se dedicó a producir gas, pero básicamente para exportar, y no se dedicó a lograr madurar un mercado interno. Bueno, nosotros en el caso nuestro, de un principio, nuestra vocación fue mercado interno, abastecer, hacer crecer un mercado, lo logramos con algunas dificultades, por supuesto, pero ahora las dificultades las estamos enfrentando con una política de abastecimiento hacia futuro. Entonces, en ese sentido, pues daría esa. ¿Qué lecciones hay para Perú? Pues ustedes pues están aprovechando el gas para exportar, ¿sí? Pues esa es una política, pero deberían intentar, y en eso estoy totalmente muy acorde con el doctor Álvaro Ríos, intentar madurar un mercado interno. Ahora, yo tengo, disculpa que se los diga, pero tengo como el mal ejemplo de gasoductos virtuales el caso de Perú, que tiene unos gasoductos virtuales que son camiones transportando gas, pero que realmente para masificar este mercado se necesita son gasoductos red, gasoductos masivos, como bien lo indicó el doctor Álvaro Ríos, ¿no? Importante lo último que menciona doctor Moreno. Sí, pues en realidad los últimos 2 proyectos ejecutados pues ya están en operación. Es llegar el gas natural, hacer llegar el gas natural a la parte sur y norte de nuestro país a través de, como lo menciona, de ese gasoducto virtual que se valen de camiones, ¿no? Y hay un proyecto en cartera que ahora lo mencionamos en la ronda 3 en el Perú, de gasificar 7 regiones, y que también podría ser a través de este gasoducto virtual, digamos, se deja abierta esa posibilidad, ¿no? Pero en todo caso, doctor Íñigo, ya España con la historia que tiene en gasificar, que el país se encuentre gasificado, no sé si va a recorrer los obstáculos que tuvo para desarrollar, pero digamos, actualmente, ¿en qué se encuentra inmerso? En todo caso, ¿cuáles fueron las mayores vallas que tuvo que superar para llegar a donde está en ese momento España? ¿Cómo hicieron para que cada rincón del país al menos pueda contar con este energético o el sustituto que de alguna manera haga que no se encuentren desamparados de un combustible limpio, barato, que también ustedes dan mucho valor a eso, ¿no? ¿Qué nos puede decir, doctor Íñigo? Sí, muchas gracias. Quisiera referirme en primer lugar al marco jurídico, marco regulatorio que permitió ese importante desarrollo de la industria del gas natural, que fue la Ley del Gas de 1987 y que estuvo en vigor hasta 1998, es decir, estuvo en vigor 11 años. Y durante esos 11 años es cuando se produjo la gran transformación gasificadora de la península. Se crearon las plantas de regasificación, se crearon miles de kilómetros de gasoductos de transporte y distribución y se renegociaron los contratos de suministro con Argelia y con Libia. Esos contratos, la falta de acuerdo entre Argelia y España a propósito de esos contratos era uno de los grandes obstáculos. Y esa ley de 1987, a la Ley del Gas de 1987, que estuvo en vigor 11 años, se basaba en un esquema tradicional de concesiones de servicio público. Y lo que vino a dar esa ley es la garantía de la recuperación de la inversión. En un país donde aún no existe una red mallada, a la que se referían el doctor Ríos y el doctor Moreno, la necesidad de cómo masificar el gas requiere una red mallada. Que haya una red mallada, el Estado debe primar la seguridad sobre la competencia. Es decir, otorgar a las empresas que operan en el sector una cierta garantía de que las inversiones que van a desarrollar en una determinada zona geográfica no se van a ver amenazadas en su recuperación
por la existencia de un competidor. En un periodo inicial, en un periodo transitorio inicial, es importante otorgar a las empresas un marco jurídico de mucha seguridad que asegure la recuperación de la inversión para que lleven a cabo la inversión. Y cuando está la inversión hecha, cuando está la infraestructura hecha, es cuando hay que abrir esa infraestructura a la libre competencia y cuando existen ya garantías de que la inversión se va a poder recuperar. Es decir, que nosotros también tenemos el ejemplo de ustedes lo que llaman la distribución virtual, la distribución por camión. Nosotros hablamos de plantas satélites de regasificación, que son pequeñas instalaciones de regasificación. Están las grandes regasificadoras en los puertos, pero luego hay pequeñas plantas de regasificación a las afueras de alguna ciudad, donde llega un camión cisterna que llena esa planta de regasificación y lo distribuye. Pero siempre se ha entendido que eso era una situación transitoria y previa a la existencia del suministro mediante gasoducto. De manera que incluso el propano, el aire propanado, como un estadio inicial a la llegada del gas natural en aquellas ciudades en que no estaban conectadas al gas natural, el aire propanado o esas plantas de regasificación, plantas satélites de regasificación, se ha configurado siempre como algo transitorio entre la llegada de un gasoducto. Y en ese sentido, creo que es donde está el éxito de la regasificación española. España partía de una situación en la cual había un monopolio de gas natural representado por una empresa que se llamaba originariamente Catalana de Gas y Electricidad, que se fusiona en el año 92 con Gas Madrid, nace Gas Natural y dominan el ámbito de la distribución y de la comercialización o suministro. Hasta que en el año 93 se integran verticalmente también con el transporte y ya hay una empresa integrada verticalmente que tiene las plantas de regasificación, los gasoductos de transporte, los gasoductos de distribución y el suministro. Esa situación no es buena porque es una situación, el monopolio nunca es bueno y por tanto el trabajo que ha llevado a cabo España en los últimos años ha sido de crear competencia a base de introducir medidas que obligaran a la gran empresa a ir prescindiendo de parte de su mercado a favor de nuevos entrantes. De manera que este trabajo procompetitivo a favor de la competencia ha sido muy beneficioso hasta el punto de que hoy hay 180 comercializadores. A 10 kilómetros de donde vivo llega el gasoducto a la playa del Alquián entre Argelia y España directamente. Y la noticia de ayer es que Naturgy y Sonatrach, la argelina, han llegado a un acuerdo para aumentar en 2 BCM la cantidad de gas natural que entra por ahí. Es una iniciativa que tiene muchas ventajas porque aumenta la masa de gas disponible para ser comercializada por muchos operadores. Por tanto, en resumen, yo pienso que el éxito de la gasificación española ha radicado en la creación de un marco estable inicialmente que primara la seguridad sobre la libertad para que la empresa hiciera la inversión. Segundo, en abrir el mercado a competencia, obligando al gran operador a ir abriendo el mercado a otros operadores. Y tercero, aumentando la seguridad mediante la diversificación de los suministros. Hoy tenemos un 50% de suministro tubería, que viene por Francia, los Pirineos, y 2 gasoductos por el sur, desde Argelia, uno vía Marruecos y otro directo a Almería. Y el resto son plantas de regasificación, 6 plantas de regasificación y una 7ª invernada en Gijón. Y esa diversificación, ese equilibrio entre el GNL y el gasoducto da mucha seguridad porque permite, si te falla un suministrador, poder acudir a otro y además la ley obliga a que ningún operador tenga más de un porcentaje de sus suministros cubiertos por un solo operador. Excelente, doctor Íñigo. Precisamente
ya vamos 2 rondas, estamos pasando a la tercera ronda y todo esto de por sí nos está trayendo lecciones. Y lo que toca en esta tercera ronda es hablar sobre los retos y oportunidades, ¿no? Como lo mencioné, en nuestro país está en este momento en cartera, ya casi culminando la fase del concurso para dar en concesión el proyecto que se llama 7 regiones para la zona sur andina, ¿no? Hay un plan mínimo de conexión de 113.000 hogares, ¿no? La adjudicación se estima de que se otorgue en octubre de este año, e incluso se ha priorizado por la situación en la que estamos viviendo de esta pandemia. A través de un decreto de urgencia se ha priorizado, se ha declarado de necesidad, utilidad e interés nacional la construcción de este proyecto, ¿no? Entonces, ese es uno. El otro también lo mencionó el ingeniero Ríos, ¿no? Que es lo que fue en su momento el gasoducto del sur peruano y que hoy se reconvirtió con el nombre del proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural en la zona sur. Entonces, estos 2 proyectos son los que hay en cartera en nuestro país. Digamos, se espera de que no solamente se ejecuten estos 2 proyectos oportunamente, ¿no? Que en principio que se entregue en concesión, sino también de que se dé oportunidad a, por ejemplo, lo que se mencionó a petroquímicas, ¿no? Hace muchos años se viene mencionando de que en el país hay interés por parte de inversionistas extranjeros de colocar petroquímicas, ¿no? Hubo proyectos avanzados que se cayeron, después hay conversaciones, análisis, pero no se ha concretado nada, ¿no? Entonces, eso como ya muchas personas, tenemos un chat bastante interactivo, hay bastante participación, lo vienen diciendo, ¿no? Se necesitan proyectos anclas, ¿no? En diferentes zonas de nuestro país para dar pie a que la masificación se vuelva una realidad, ¿no? Porque lo mencionan, el consumo de los residenciales, la verdad, es bastante bajo, es residual y no viabiliza, no bancariza un proyecto, ¿no? Entonces es por eso la necesidad de estos grandes proyectos. Como en esta ronda vamos a variar un poco la dinámica, empezamos por el doctor Íñigo. Doctor, ¿cómo importante, qué tan importante ha sido la integración, la interconexión en el mercado de la Unión Europea, ¿no? El mercado interior de energía, para justamente robustecer a cada uno de los países en la seguridad que puedan tener respecto del gas natural, ¿no? Entiendo, uno de los motivos es precisamente eso, la seguridad energética. ¿Qué tan importante, qué lecciones nos deja la interconexión que tiene bastante desarrollada Europa en energía, ¿no? Y también en electricidad, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Muchas gracias, Giancarlos. Entiendo también que para este turno dispongo de 7 minutos, ¿no? En efecto, sí, 7 minutos también. Muy bien. Bueno, pues como es el último turno, además de referirme, por supuesto, a las interconexiones, he de mencionar cuáles son, a mi juicio, los 2 grandes retos que tiene hoy la industria del gas en la Unión Europea y en España, pero 2 retos más, además de las interconexiones. Lógicamente, para la Unión Europea, y así se ha puesto de manifiesto en muchos documentos de política energética, como los de 2015, que eran la Unión Energética, la Energy Union, si no hay interconexiones eléctricas y gasistas, no hay Unión Europea de la Energía. Si no existe la posibilidad de comercializar gas que tiene un comercializador francés en España o viceversa, o en Alemania o en Italia, entonces en lugar de haber un único mercado del gas natural, habrá 27 mercados del gas natural. Las interconexiones son, por tanto, esencialísimas. A diferencia, sin embargo, de las interconexiones eléctricas, donde la Unión Europea se ha puesto como objetivo de aquí al año 2030 que el 15% de la electricidad que se consume en España sea transfronteriza, que es un objetivo muy ambicioso. En cambio, en materia de gas natural no se ha hecho ese objetivo concreto, pero eso no impide a que no haya habido políticas muy importantes de fomento de la interconexión. En el caso de Portugal y España, que forman parte de la península ibérica, como es bien sabido, siempre, aunque somos una península geográficamente,
en materia de electricidad y de gas hemos sido un tanto una isla porque nuestras conexiones por los Pirineos eran muy limitadas. Ahora se ha aumentado en los últimos años notablemente la interconexión eléctrica. En cuanto a la interconexión gasista, tenemos un importante gasoducto en la RAU, entre Francia y España, y otro en el País Vasco, en la bahía de Vizcaya, que es Viriatú, y un tercer gasoducto, un proyecto que estaba previsto, que era el MidCat, que era unir España y Francia por la frontera catalana, se ha abandonado recientemente como proyecto de interés comunitario porque hay que fomentar el uso de las regasificadoras. Por culpa de la crisis económica de 2008, la capacidad de regasificación no está al 100%, sino muy por debajo. Y como la regasificación la paga todo el sistema gasista, el aumento de la conexión mediante gasoducto implicaría la disminución de gas que llega por GNL y, por tanto, una infraestructura ociosa que hay que pagarla y, sin embargo, que no está a su pleno rendimiento. Por eso la política energética española, el gobierno español está fomentando la llegada de GNL sobre el gasoducto, suministro por gasoducto. Como en el mundo entero, ya lo ha dicho el doctor Ríos, y se ha referido también a ello el doctor Moreno, el gran reto es la neutralidad carbónica. El gas natural es un hidrocarburo. La combustión de gas natural produce en cantidad menor que la del petróleo, pero produce CO2. Y por tanto, el gas natural tiene el riesgo de tener que convivir en un paradigma en el que supuestamente todo es renovable, en la electrificación del sistema, ¿no? Bien, a esto tengo que decir que en ese contexto negativo para la industria del gas natural surge un horizonte muy positivo, y es que cuando no hay viento y cuando no hay sol, cuando todo nuestro equipamiento eléctrico es solar o eólico, el gas natural te va a proporcionar la seguridad que no te la proporcionan las renovables. Y así lo estamos viendo en España. El 30 de junio se cerraron nuevas plantas de carbón. Ahora ya solo quedan 4 plantas de carbón en España. Se cerraron 7 de golpe, pequeñas. Bien, esa potencia que desaparece de carbón es una oportunidad para las centrales de ciclo combinado, para el consumo de gas natural para la producción de electricidad, porque tiene muchas ventajas medioambientales sobre el carbón, la combustión de gas natural, y también proporciona mucha mayor flexibilidad y seguridad. Y el otro reto que tiene España es el siguiente. En este avance de conformar cada vez más independencia al regulador, en enero de 2019, por obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea, tuvimos que atribuir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la atribución de una potestad, la más importante, que es la determinación de la retribución de los transportistas y distribuidores. Como industrias reguladas que son, el peaje de transporte, el peaje de regasificación y el peaje de distribución ya no están fijados por el gobierno español, sino que están fijados por un regulador independiente. Esto institucionalmente es un paso de gigante hacia la neutralización política de la industria, pero también tiene el riesgo de no tener en consideración elementos muy importantes y que pueden hacer peligrar el saneamiento financiero de la industria gasista, porque cuando esta determinación la hacía el gobierno podía tener muchas cosas en consideración que el regulador no las tiene porque la ANI no le obliga a tenerlas. Por eso pienso que junto al reto de la interconexión y junto al reto de darle al gas natural un papel en un sistema de renovables, está el tercer reto de permitir un saneamiento financiero de las empresas mediante la determinación de unos peajes de retribución correctos. Muchas gracias. Muy bien, doctor Íñigo. Gracias por sus palabras. Aprovecho la oportunidad, un paréntesis, para mencionarle que nos pueden ir enviando sus preguntas para los panelistas. He visto bastantes comentarios, muchos de ellos son bastante extensos, y por cuestión de tiempo les agradecería que si pueden resumir las preguntas y también indicar a qué panelista en particular lo están enviando. Eso es. Y bueno, ahora doy pase al ingeniero Álvaro Ríos, y ahí, igual que también me gustaría que pueda tener oportunidad de responder el doctor Moreno,
en nuestra realidad, en nuestro continente, ¿cómo ven, después de todo lo que hemos dicho, de tantas cosas que nos faltan, pero qué tan cercano ven o es tanto utópico en este momento hablar de una interconexión o una integración a nivel sudamericano en el tema del gas natural? A ver, en el sector eléctrico hay algunas interconexiones, existen algunas interconexiones dentro de nuestros países, pero básicamente se hacen por un respaldo de seguridad, se cae un transformador, una central en frontera, Perú, Ecuador tienen eso compartimos electricidad. Básicamente para eso está pensado, ¿no? Lo mismo tiene Colombia con otros países limítrofes, todo. Pero en sí no hay un mercado interior semejante al que existe en Europa. Eso es en electricidad. En gas, casi menos, algo lo que nos ha comentado el ingeniero Ríos al inicio con el caso Bolivia-Brasil, Bolivia-Argentina, pero más allá de esas interconexiones dos países, un mercado, ¿existe esa posibilidad? ¿Es utópico? ¿Qué nos puede decir, ingeniero Ríos? Bueno, mi última intervención y gracias por el aporte del doctor Íñigo de España. Realmente se ha convertido en un gran hub de recepción de gas y de una experiencia que deberíamos rescatar muchos aspectos positivos de dar esas reglas claras. Creo que Colombia anda detrás del mismo modelo, ¿no? Un poco detrás, pero si no hay producción propia, pues hay que importarla. El energético, el gas natural, sin duda, hasta el advenimiento del hidrógeno de aquí a 20, 30, 40 años, es el suministro de respaldo a energías intermitentes como la solar y la eólica. Eso no nos debe caer la menor duda y hay que hacer uso de ese. Y principalmente en América Latina no solamente respalda la solar y la eólica, sino también el agua. Nosotros, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, somos países de agua, hídricos, y cuando no llueve, el gran respaldo es el gas natural y ese es el modelo que tenemos acá en América Latina. Entrando en esto, yo le voy a decir que yo estuve en OLADE 2 años, donde me permitió evaluar la integración energética regional. Y yo le puedo decir que no lo vamos a lograr ni de aquí a 200 años. Lo que existen son relaciones bilaterales de compra y venta de energía eléctrica o de gas. O sea, Bolivia firma un acuerdo con Brasil, otro acuerdo con Argentina y contratos separados, igual entre Argentina y Chile. Se han firmado varios gasoductos, se han hecho, pero la integración no funciona, porque las reglas no se respetan, no hay un marco supranacional que permita que el mercado funcione en base a competencia, a importaciones, a producción local. Entonces, lo he visto en el CIEPAC, en Centroamérica. Creo que muchos consultores se han hecho millonarios con el CIEPAC estudiando la integración energética, eléctrica centroamericana en un continente chico y hasta ahora no funciona para nada porque cada país tira para su lado y no hay un conjunto de reglas armónicas que puedan fomentar la integración energética. Por lo tanto, lo que vamos a seguir viendo es relaciones bilaterales entre países de gasoductos y de líneas eléctricas que refuerzan un poco uno y otro sistema, pero como una integración regional no lo voy a ver ni en esta vida ni en la otra. Ese es y especialmente por el continente tan grande que tenemos, ¿no? Y finalmente ya quería terminar dándole mi gran recomendación. He participado mucho en Perú. Ustedes saben que incluso he vivido ahí algún tiempo y soy un soñador de que el proyecto de las 7 regiones con GNL no funciona. Ojalá no lo hagan, ¿sí? Porque eso es un engaño, entre comillas, ¿sí? Ustedes necesitan anclar un gasoducto que lleve gas por toda esa región. Háganlo con el sector privado. Si es que el sector público puede darle un último impulso si la ecuación económica no se rara, pero creo que el proyecto de las 7 regiones es un engaño entre comillas y nada más es una lavada a la población para decir que están masificando, pero con camioncitos no me van a masificar, necesitan una malla. Entonces, el sistema integrado de transporte es algo que yo, mi socio Gustavo Navarro en Perú,
lo hemos impulsado, lo queremos impulsar, pero creo que hay algunos agentes privados que no quieren que funcione eso por algún motivo que yo lo sé, pero que no lo voy a decir. Entonces, hagan eso porque esa es la única manera que van a lograr integrar el Perú. Dudo mucho que el Perú se pueda integrar con Bolivia en gas o en electricidad y tampoco con el norte de Chile porque anda en otra dinámica, ¿no? Ellos están en otra dinámica solar, ya tienen un poco esa independencia. Entonces creo que lo que tiene que hacer el Perú es integrarse con gasoductos, el gasoducto al sur, luego habrá otro al norte y cerrar, porque en el área de Camisea hay muchísimo gas, hay gas descubierto, hay casi 12, 14 trillones y hay mucho potencial por descubrir que mientras no haya demanda no se va a explorar. Entonces, con esto cierro mi participación. Habrán algunas preguntas y disculpen mi franqueza, integración no va a haber. Oh, ok, ingeniero Ríos, excelente participación. Mire, ojalá que esto aquí sea escuchado por algún funcionario del gobierno, para bien o para mal, pero para que lo evalúe y para que considere, ¿no? Para ver que se tome la mejor decisión finalmente para el país, ¿no? Y sí, fue muy comentado hace unos meses, menos de un año quizás, esta sinergia que se declaró que iba a haber con Bolivia, tanto para gas natural y con GLP, pero en realidad nunca se concretó nada, ¿no? Y los plazos eran bastante cortos, ¿no? Llamaba mucho la atención, ¿no? En plazos de un par de meses, ¿no? A los políticos latinoamericanos les encanta hablar de integración, pero por debajo se pelean. Sí, pues, no, y no se concretó nada a la fecha. Hablaban de 2 meses y mire cuánto tiempo ha pasado y no se concretó nada. Doctor Moreno, ¿qué nos puede decir desde su Muy punto de bien, vista? gracias. Bueno, en primer lugar, quiero hacer una precisión de mi intervención anterior. En efecto, nosotros garantizamos a los que hicieron inversión en distribución con contratos de concesión de 20 años. Y cada uno de ellos tenía un área de áreas servicio exclusivo y así se garantizó por 20 años para que hicieran la expansión de distribución. Y también se garantizaba el gas, la oferta de gas. Y así logramos llegar al mercado hoy de 10 millones de usuarios. La otra precisión que quería hacer de la intervención anterior, cuando yo dije que en Colombia tenía problema de abastecimiento, quiero reflejar en lo siguiente. Es que en economía, como todos lo sabemos, existe la ley de oferta y demanda. Entre más oferta, pues, y menos demanda, pues evidentemente los precios bajan. Entre más demanda y menos oferta, los precios suben. Ese es el problema del gas en Colombia. Pues como la oferta y la demanda están muy equiparadas, pues no hay mucha oferta como para que los precios bajen, ¿sí? Por eso los precios son altos. Y en ese sentido es importante tenerlo en cuenta para efectos del análisis que quise decir cuando es la falta de abastecimiento, sobre todo para el tema del abastecimiento a cierta demanda en el país. Bueno, con esto quiero entonces entrar al tema de la interconexión. Yo estoy de acuerdo parcialmente con Álvaro Ríos, ¿sí? Definitivamente no creo que vayamos a ver interconexiones, un mercado, digamos así. Interconexiones sí vamos a ver, ¿sí? Bilaterales y de pronto hasta regionales, como ya la vemos en CEPAD para efecto eléctrico. Pero realmente un mercado común, ¿no? De electricidad y de gas, no lo vamos a ver. Totalmente de acuerdo con Álvaro, no lo vamos a ver aquí ni en la otra vida. Pero lo que sí es que se va a ver, y dentro de eso sí quiero compartir, quiero separarme un poco de Álvaro Ríos, sí vamos a ver más interconexiones eléctricas, sí la vamos a ver más, ¿sí? Porque entre otras, como sabemos, el gas es un energético dentro de esta transición muy importante, ¿sí? Le están dando una gran importancia dado de que es el menos contaminante de las energías fósiles. Entonces, en ese sentido, pues le están dando una importancia al gas. Entonces, el gas va a coexistir con otras fuentes. Es una coexistencia de fuentes fósiles con renovables y va a coexistir ambas fuentes, va a haber una coexistencia y en esa coexistencia evidentemente es importante el uso del gas. Yo lo que veo, y en eso estoy de acuerdo con Álvaro Ríos, es que va a haber interconexiones bilaterales en gas. En efecto, la va a haber, la van a seguir viendo, pero no un mercado común, ¿no? De gas con una interconexión
interlatinoamericana. Eso, creo que eso es impensable. Ahora, lo que sí, evidentemente, en eso sí me separo de Álvaro, es que sí vamos a ver, es más bien más interconexiones de electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad va a ser un energético del futuro, en el cual, pues como todos sabemos, se va a sustituir combustibles fósiles, líquidos, gaseosos, por electricidad. Y en medida que vamos convirtiendo, si es que también lo vamos a ver, no lo sabemos, pero estamos ya viendo la conversión de vehículos en electricidad, pues evidentemente va a haber mayores requerimientos de electricidad en el contexto latinoamericano. Y ahí donde yo le veo un poco más, digamos, quizás viabilidad a las interconexiones eléctricas que a las de gas. Y a las de gas quedarían bilateral. En ese sentido, vemos las interconexiones. Yo veo las interconexiones. Lo digo porque estoy precisamente, hago parte de los equipos que ha asesorado la interconexión Colombia-Panamá. Entre otras, eso pues, se ha demorado, lo dice claramente, lo dijo Álvaro Ríos, a diferencia, como lo dijo el profesor Íñigo, en el sentido de Europa, que ha sido más formal, tiene una política de interconexiones internacionales, del cual pues nosotros no tenemos. Por países, como bien lo dijo Álvaro Ríos, más bien un encuentro de presidentes donde además escriben, yo creo que los mejores versos que yo he visto, los mejores versos los he visto en las declaraciones de la interconexión y la integración. Los mejores versos, ¿sí? Y cero realidad. Lo digo porque he estado muy metido en la interconexión Colombia-Panamá y no ha sido posible llegar a cabo esa interconexión. Entonces, ese es un tema. Por otro lado, y con eso también pronto finalizo, tiene que ver un poco con el tema del uso del gas en hidrógeno. Yo no soy ingeniero, el ingeniero aquí es el doctor Álvaro Ríos, más bien yo haría una pregunta. Hoy se está hablando mucho del hidrógeno, ¿no? Como un energético, digámoslo así, pero el hidrógeno, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, ese sería una conversión de gas a hidrógeno. Y aquí ya nos están vendiendo el hidrógeno como un energético importante de uso en Latinoamérica. Yo más bien le preguntaría a Álvaro Ríos, que tiene gran experiencia además con su formación de ingeniero, pero además el profesor Íñigo también nos puede decir, porque escuché o leí una noticia de que en Europa están haciendo una red, ¿no?, en el cual están usando el hidrógeno. Entonces son temas que evidentemente se vienen y que es importante mirarlo. Ahora, en el caso ya de nuestra demanda colombiana, y con eso, digamos, también pues concluyo, y la demanda colombiana en estos momentos necesita más oferta de gas, ¿sí? Algunos dicen sí, pero ¿por qué no más bien aprovechan hacer unos ajustes en la regulación de transporte de gas, creando una tarifa nacional, porque la tarifa de gas de transporte es por tramos? Entonces, ¿por qué no buscamos una estampilla nacional? Y eso permite abaratar los costos del gas y una mayor expansión. Pero bueno, son discusiones, puntos de vista muy internos, todo para garantizar una oferta de gas. Pero aquí, de todas maneras, la demanda colombiana está, digámoslo así, sometida a una priorización de la demanda. Aquí lo prioritario para la demanda del gas, y eso ha sido una política en medio de este abastecimiento, es el sector residencial. Eso es el sector residencial va en la escala, digamos, en el triángulo, va arriba. La priorización es en el consumo residencial. Y le va siguiendo unas priorizaciones, como el caso del consumo eléctrico, y así sucesivamente. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque en la medida de que haya una política de abastecimiento, el abastecimiento tiene que ir a las prioridades que se ha trazado el país. Y el país se ha trazado básicamente al sector residencial, al consumo eléctrico y a otros consumos. Entonces, en ese orden, en ese sentido, pues es la priorización. Y con eso, claro, en materia de interconexiones, hoy nosotros no tenemos una política definida en materia de interconexiones internacionales. Lo único que se habla de interconexiones internacionales es en la comunidad andina, que no nos hemos puesto de acuerdo en nada, ¿sí? Tenemos unas reglas, no las hemos cumplido,
no hemos interconectado Panamá, Colombia, en fin, esa es la situación. Bueno, De acuerdo. un minuto Sí, nomás porque claro, hemos adelante. sido aludidos con dos temas. Yo plenamente estoy de acuerdo con el doctor Moreno en que las relaciones bilaterales de líneas eléctricas, reforzamiento, van a seguir adelante en relaciones entre países bilaterales con algún refuerzo de los sistemas eléctricos y también algún gasoducto que pueda darse en algún momento, ¿sí? Pero un marco como el que nos dicta el doctor Íñigo desde España, donde puedan entrar las fuerzas del mercado y haber un mercado común, eso no va a existir ni en esta vida ni en la otra en nuestro continente. Con relación al hidrógeno, yo le puedo decir que para el mundo que queremos de aquí a 100 años y el carbono cero, la única forma que podemos lograr eso, doctor Luis Moreno, es si la energía solar, la eólica y el agua pueden generar electricidad mientras están disponibles para repartir esas moléculas de agua y sacar el hidrógeno, y con el hidrógeno hacer todo lo que es la cadena de combustibles de vehículos y generar pues los generadores eléctricos en vez de que funcionen a gas y sean el respaldo para las mismas energías renovables. Esto ocurre en Chile, por ejemplo, déjeme explicarle, Luis Moreno, donde están pensando durante el día con la gran radiación solar, utilizar la solar para generar hidrógeno del agua, ¿sí? Y ese hidrógeno que sirva para luego establecer hidroductos que puedan llevar el hidrógeno al sur de Chile o más hacia la capital. Entonces, creo que hay además un gran esfuerzo por la comunidad europea en este coso de poner mucha plata de Research and Development para de aquí a 20 o 30 años el hidrógeno sea lo que es el gas natural ahora, el respaldo a las renovables. Esa es mi respuesta, doctor Moreno, en lo poco que vengo leyendo y tratando de entender la nueva impulso de la Unión Europea ante el fracking norteamericano. ¿Sí? Muchas gracias. Cualquier cosa, adelante, por favor, con las preguntas. Sí, perfecto. Gracias a ustedes por su intervención. Bueno, ahora toca la última ronda, la cuarta ronda, que es sobre las preguntas que han formulado los participantes. En realidad, como mencioné, el chat de comentarios es bastante grande. Hay algunas preguntas que son puntuales y otras para todos los panelistas. Vamos a empezar por las que son para todos los panelistas, ¿de acuerdo? A ver, una pregunta es... ¿por qué creen que no se evidencia hechos concretos de una voluntad política que se traduzca en una real desestimulación del uso de GLP para que se haga realidad la masificación del gas natural en el Perú, pese a la promoción a través de programas como el FICE, programas de subsidio, lo que quiere decir, ¿no? ¿Por qué cuesta ir dejando atrás el GLP para dar paso definitivo al gas natural? ¿Qué tendrían que decir al respecto? A ver, en el mismo orden de la intervención inicial, ingeniero Ríos. Bueno, yo conozco bastante bien el Perú. El GLP es para mí un energético noble, es limpio, es un commodity básicamente. La única ventaja que el Perú no lo produce y cada vez va a producir menos de él, ¿no? Entonces el gas de Camisea ya está seco y cada vez van a tener que importar más GLP y eso le va a costar, ¿no? Luego, no hay forma de masificar el GLP en la forma como se masifica el gas natural, ¿no? Una conexión por redes grande como lo que se hace en Lima, y más bien la distribución es incómoda y demás. Entonces, el primer paso, por ejemplo, es tratar de que pues el gas natural llegue competitivamente, y para esto hay que hacer competitivo el gas natural, y para eso hay que bajar la tarifa de transporte, y para eso hay que darle masividad. Por eso, si usted me anclara un proyecto de GNL en el sur del Perú y le suma petroquímica, y le suma energía eléctrica, y le suma industria, y le suma domicilios, y le suma comercios, y le suma vehículos, va a bajar el costo del gas natural, que va a desplazar automáticamente al GLP. Entonces, lo que han hecho en Lima, básicamente eso es lo que ha estado pasando. Entonces, para bajar el costo tiene que anclar demanda. Y si no anclan demanda y quieren hacer un gasoducto de 2.800 kilómetros con solamente muy poca demanda, no lo van a hacer.
Entonces hay que bajar los costos de transporte, de distribución y hacer que el gas natural sea y desplace al GLP competitivamente, que es un elemento que se va a importar cada vez más al Perú. De acuerdo, muchas gracias. ¿Cuál es su opinión, doctor Moreno, la relación GLP-GNB? Mi opinión es la siguiente. La experiencia nuestra es que nosotros usamos más gas natural, que fue la política, pero igualmente también usamos el GLP. El GLP lo usamos como complemento al gas natural. En los lugares, en las zonas donde no llega el gas natural, llega el GLP. El GLP es una solución energética a las áreas donde no llega el gas natural. Entonces, nuestra política ha sido una política de integracionista de los dos energéticos. Tanto el gas natural es importante como el GLP tan importante. Tan importante hoy es el GLP que incluso estamos hablando del autogás, en el sentido de que ya pueden haber vehículos que usen justo este energético como es el GLP también para la movilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra experiencia ha sido más bien en contra de la pregunta, es decir, no excluir, sino ser incluyentes, ¿no? Es decir, donde no se puede usar gas natural, se usa el GLP. De acuerdo. Y, doctor Íñigo, las bombonas de gas, estos balones que le decimos aquí en Perú, ¿se siguen utilizando en España? ¿Cuál es la relación GLP-GNB? Gracias por la pregunta. Uniéndome a lo que decía el doctor Ríos, hay que facilitar la penetración del gas natural respecto al GLP con la política tarifaria. Si les sirve de algo la experiencia española, les he dicho que la industria del gas es de éxito, pero entre 1962 y 1985 no fue una industria de éxito. ¿Por qué? Porque mientras que la burguesía catalana quería introducir el gas natural en España, el gobierno del general Franco desde Madrid promocionaba la bombona de butano, haciéndola con un precio mucho más atractivo, hasta el punto de que hubo 9 millones de consumidores de abonados a las bombonas de butano. El gas natural no tenía mucho que hacer si no había desde el gobierno una política de apoyo al consumo de gas natural, haciendo una tarifa atractiva que llevase a la gente a cambiar la bombona por el gas natural. Esto es lícito y debe hacerse así porque desde el punto de vista medioambiental es mucho mejor el gas natural que el GLP y por tanto debe fomentarse el gas natural de esa manera también. Y además los hidrocarburos gozan de muchos subsidios ocultos. Me refiero ahora sobre todo a los derivados del petróleo, ¿no? Como es el gas licuado del petróleo. Y por tanto, para terminar, coincido con que se debe fomentar el gas natural también mediante una política tarifaria frente al GLP. De acuerdo, sí, tiene mucha razón, doctor Íñigo. Bueno, coinciden varias preguntas en mencionar la contradicción que existe, por ejemplo, en nuestro gobierno, ¿no? De un lado, hace unos años empezó digamos, con esta ola de vamos a masificar el gas natural. Sin embargo, en el camino atravesaron las renovables, digamos, la energía eólica, ¿no? Solar. Después, en estos últimos tiempos se habla de la electromovilidad, ¿no? Hubo toda una campaña en el país para que los vehículos, empezando por los vehículos particulares, los taxis, ¿no? Se cambiaran a GNV, gas natural vehicular. Ahora el gobierno promueve la electromovilidad, los vehículos a movilidad, buses eléctricos y todo eso. Digamos que se nota una contradicción, en principio, objetivamente existe una contradicción. ¿Es posible conciliar esas políticas, esas decisiones, o digamos que entre ellas mismas se están metiendo cada vez, se están contradiciendo, como decimos acá en el país, ¿no? ¿Qué opinión tiene y cómo ha sido en sus países? ¿Ha habido un orden, digamos, primero vamos a hacer esto, y una vez que lo logremos pasamos a lo otro, o pueden coexistir en paralelo estas políticas? Bueno, si quieren empiezo yo. Sí, yo veo que las renovables tienen que entrar e ir entrando paulatinamente al mercado, allí donde puedan competir y tener un costo competitivo con el gas natural contra el agua que manejamos, y son un elemento necesario
y que la sociedad lo demanda, ¿no? Es una energía limpia. Todos entendemos que el calentamiento global está en ese sentido, ¿no? Pero entiendo que la movilidad eléctrica es un complemento al gas natural. La electromovilidad necesita enchufarse a un enchufe en un lugar público, en una electrolinera o en tu domicilio. Y en este contexto vas a necesitar más energía eléctrica. Y la energía eléctrica en nuestros países, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, incluso Argentina, no va a venir de renovables. Va a venir del agua y va a venir del gas natural. Entonces, ese es un fomento adicional para el gas natural. Entonces, la electromovilidad más bien es un fomento para que la demanda eléctrica se incremente y así tengamos más uso, porque el gran uso del gas natural no es la petroquímica, es el combustionarlo para generar energía eficiente en ciclos combinados sobre todo, y en calderos, y en domicilios, y en comercios. Entonces, creo que esa es la posición que yo sostengo. O sea, bienvenidos los vehículos eléctricos, son el futuro, y creo que hay que impulsarlos porque los vamos a necesitar, pero la energía limpia va a tener que venir de respaldo con el agua, con la energía solar, la eólica, y de respaldo el gas natural, y más adelante el hidrógeno. De acuerdo, hay una coexistencia, es posible entonces. Doctor Moreno, ¿qué nos dice usted al respecto? Bueno, yo lo que he visto de parte del gobierno de Colombia es que su política es de coexistencia de fuentes. El gobierno colombiano en eso ha sido, digamos, muy cuidadoso de lograr que haya más bien una serie digamos, de promoción de la energía basado en diferentes fuentes, en agua, fuentes fósiles y las renovables. De hecho, ha impulsado renovables de una forma impresionante en los últimos 2 años para que la canasta energética colombiana se transforme en una canasta más equilibrada entre fuentes convencionales y fuentes no convencionales. Ahora, ¿qué pienso yo en relación hacia futuro? Ya es una opinión. Basada en esa coexistencia de fuentes del gobierno colombiano, considero que es importante esa política, porque el gran problema que tienen los países de América Latina es vienen con una política, están primando un tema y para sobreponer otro tema empiezan a excluir uno de ellos. Esa política excluyente es lo peor que se puede hacer en materia de política pública. Lo importante es que coexistan las fuentes. Y en ese sentido creo que es la mejor orientación. Ahora, en cuanto a ya lo que usted mencionó de lo que es la movilidad eléctrica, mire, eso más, pueda que nuestra opinión es a favor o en contra, pero eso es una realidad, ¿no? Porque es una realidad tecnológica. La realidad tecnológica se va a imponer aquí, de tener vehículos eléctricos. El avance es impresionante. En estos días que estábamos hablando de pandemia y todo esto del COVID, observaba cómo la cotización de las acciones de Tesla va disparado, ¿sí? Más que las otras empresas de tecnología. Y en ese sentido, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué Tesla está disparada sus acciones? Porque es uno de los grandes productores de vehículos eléctricos. Entonces, es una realidad. Ahora, como realidad es un nuevo consumidor, es un nuevo usuario que entra. Y como nuevo usuario va a necesitar energía. Y entonces, pues evidentemente hay que buscar todas las fuentes de energía posibles para garantizar esa seguridad energética y ese consumo que va, entre otras, a ser un gran consumidor frente a consumos tradicionales, residenciales, industriales y comerciales, lo que es la movilidad eléctrica. Entonces, en ese sentido, yo pensaría, para la respuesta concreta, corta, es que no pensar en excluir fuentes, sino pensar en incluir, coexistir las fuentes. Ese es el punto. De acuerdo, perfecto. Doctor Íñigo. En el caso de la Unión Europea y de España, yo me he referido recientemente en un trabajo publicado el año pasado en que hay, por un lado, el papel del gas en la transición y, en segundo lugar, el gas natural y su propia transición.
El papel del gas natural en la transición es muy importante porque, como dijo antes, proporciona la seguridad que no proporcionan las renovables. Luego, de alguna manera, estoy diciendo lo mismo que el doctor Moreno, la coexistencia. Coexistencia entre un sistema mayoritariamente de renovables, pero con un backup que va a proceder, si se cierra el carbón y se cierran las nucleares, va a proceder del gas natural fundamentalmente. Pero también está, eso es el papel del gas en la transición. Y luego está la transición del propio gas natural, que es hacia el hidrógeno. Pero hacia el hidrógeno verde, el de la electrolisis, el procedente del que llamamos power to gas, que solamente ese hidrógeno es 100% renovable. En la Unión Europea se viene fomentando el biometano y el biogás con una obligación de introducción en las redes y con un poder calorífico similar al gas natural. Y qué duda cabe que ahí hay mucha investigación, desarrollo e innovación que llevar a cabo. Hoy viene en la prensa española que Iberdrola va a construir en España la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Y por tanto, Iberdrola, que siempre ha ido de pionera en el tema renovables, aquí también se está poniendo como pionera. Pero en el sentido de que va a haber una coexistencia precisamente entre fuentes fósiles y fuentes renovables, y esa coexistencia es coexistencia fuentes renovables, gas natural fundamentalmente. Perfecto, sí. Bueno, en todo caso, la gran conclusión sería de que haya una coexistencia, me parece bien, pero una coexistencia que sea en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No que no se olvide, digamos, una fuente, o no se prime una fuente por sobre otra, ¿no? Que eso es un poco lo que ha estado pasando. Como decía, hay la temporada del GNB, ahora es la temporada de la electromovilidad, pero no es precisamente una coexistencia, ¿no? Bien, ahora hay preguntas también individuales. Por ejemplo, esta pregunta es para el ingeniero Álvaro Ríos. También Giancarlo, si me permites, sí, sí, claro. yo si no voy a almorzar donde mi madre es las 2 de la tarde acá, no estoy vivo para la próxima con ustedes. O sea que me está molestando ya en el teléfono. Yo voy a tener que abandonarlos, los dejo con dos expertos ahí que van a poder a contestar lo que yo estoy. Siento dejarlos, pero si mi mamita no almuerza con nosotros el sábado, se muere. Entonces, No yo se les... preocupe, ingeniero. Cierre cuidado. Doctor Íñigo, un gusto, doctor Moreno, volverlo a ver. Igualmente. Nuestras andanzas cuando la pandemia pase. Y gracias nuevamente a PRL y a usted, Giancarlos, por esta brillante sesión. He aprendido muchísimo y hemos coincidido en muchos temas. Muchas gracias a usted, ingeniero. Muchas gracias. Encantado, doctor. Participación. Bien. En todo caso, doctor Ferney, hay una pregunta para usted. Bueno, hay más de una, pero a ver, la primera pregunta sería, mencionan, en la planificación de Colombia para balancear el consumo y demanda, presentó 3 opciones. La cuarta opción, importar gas de Venezuela mediante la infraestructura de gas de La Guajira y norte de Santander. Lo ponen en pregunta. No, yo no lo estoy viendo, ¿no? Realmente para poner equilibrio, demanda-oferta, hoy que estamos trabajando en producción, estamos trabajando buscar gas costa afuera, hacer unos pilotos para lograr la viabilidad ambiental para el fracking, para buscar shale gas. Y por otro lado, hacer importación de GNL para consumo nacional. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con producción. Y en transporte, hacer una expansión de transporte hacer convocatoria de inversionistas para lograr que haya una mayor ampliación de transporte en el país. Y en materia de distribución, pues fundamentalmente lograr que haya un abastecimiento de gas para poder suministrar el gas a los 10 millones de usuarios de gas que hay, más los nuevos que vayan a aparecer de gas. Entonces, y fuera de eso, estamos promocionando también el uso del GLP en vehículos. Entonces, en ese sentido, esa es la política, ¿no? Esa es la política. De acuerdo. Doctor Íñigo,
una pregunta para usted. Dicen, ya desde el 2015 se hablaba de una burbuja del fracking en Estados Unidos y todo parece decir que esa burbuja ha estallado en esta pandemia. Del mismo modo, países europeos han prohibido el desarrollo del shale gas e incluso Irlanda no lo permite, no permite la importación del GNL a partir de fracking. Siendo así, ¿puede vislumbrar el escenario futuro del shale gas tanto en Estados Unidos como en el mundo? Es una pregunta para mí sobre el shale gas. Bien, por lo general en la Unión Europea hay una visión negativa del shale. Ahora mismo hay shale en el Reino Unido y en Polonia fundamentalmente, pero Francia e incluso España, que introdujo unas reformas en la ley de hidrocarburos en el año 2015 para permitir el fracking, todavía no hay ninguna actividad en ese sentido, porque son condicionamientos medioambientales y económicos que trabajan en contra de esta industria. Yo lo que tengo entendido es que por la caída del precio del crudo a raíz de la pandemia, ha habido un rescate gubernamental de las empresas de fracking en los Estados Unidos. Creo que entre los asistentes está el doctor Marmolejo de la Universidad Panamericana de Aguascalientes, que él me proporcionó bastantes noticias sobre cómo había un legislativo para recuperar financieramente un bailout de la industria del fracking en los Estados Unidos. Pero fíjese que en España estamos importando gas natural de Estados Unidos procedente del fracking, del shale, desde Florida, sin ir más lejos. Una planta que inicialmente iba a ser de regasificación se convirtió en licuefacción y están mandando gas natural a España. Perfecto. Bueno, doctores, en realidad hay muchísimas más preguntas, pero por un tema de tiempo, para respetar los tiempos, y también el feriado, el festivo en España, el doctor Íñigo, vamos a dar por terminado este webinar. De mi parte, los agradezco a ustedes dos, el ingeniero Ríos también lo hice presente, por darse cita este día, por su gentil atención y lo importante de su participación en este webinar, a PRL también y a todos sin duda a todos los participantes, ¿no?, que se han mantenido a lo largo de estas 2 horas de la jornada. Eso es todo por mi parte. La organización de PRL tiene que mencionarles algo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la excelente organización y sobre todo por la iniciativa de PRL, y a usted, doctor Juan Carlos, por haber decidido convocar a tan destacado panel, que el cual me siento muy orgulloso y con mucho honor de participar, como lo es con el profesor Íñigo y Álvaro Ríos, que es un destacado experto en estos temas de gas en Latinoamérica. No, gracias a usted, doctor Fernay, por la aceptación. Doctor Íñigo, también, gracias a usted. ¿Algunas palabras finales, doctor? Pues muchísimas gracias a PRL por la invitación. Me ha hecho muy feliz poder hablar de un tema que me dedico desde hace tanto tiempo y sobre todo de poder estar una vez más con el doctor Moreno y de haber conocido al doctor Álvaro Ríos. Muchísimas gracias y a su disposición. Gracias, gracias a ustedes. Por favor, PRL, ¿tienen que mencionar algo? Gracias, Giancarlos. Sí, en nombre de todos los que integramos PRL, agradezco a los panelistas por sus valiosos aportes y por haber aceptado nuestra invitación a este conversatorio internacional. No queremos concluir sin también agradecer a todos los participantes. Esperamos que la información compartida haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Finalmente, les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, ya que en los próximos días estaremos compartiendo más contenido académico y anunciaremos nuestro próximo evento. Muchísimas gracias a todos y a todas y que tengan un lindo día. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias.